es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muchas gracias por escuchar este programa, y estamos en estos programas de preguntas y respuestas porque qué interesante es hacer preguntas y recibir respuestas sencillas, claras, que nos ayuden a tener un poco más de cultura cristiana, de fe o simplemente de cuestiones culturales en lo que se refiere a fiestas religiosas, a personajes como los santos, a santuarios y otras cosas más. Recuerda que la palabra santo se dedica a aquellos hombres y mujeres ejemplares, más que hayan hecho milagros. Se trata de personas que vivieron una vida ejemplar y que son modelo de virtudes para que los cristianos pues les sigamos. Evidentemente, como ellos ya están en la presencia de Dios, pueden interceder por nosotros, pero ellos no hacen milagros. El único que puede hacer milagros es Dios. Ellos pueden como echarnos la mano, ayudarnos a interceder por nosotros, pero solamente Dios es el que concede los milagros. Y esto lo aclaro porque de repente la gente se confunde y dice: San Judas me hizo el milagro, o la Virgen de Guadalupe me hizo el milagro, o en este programa de A Cada Quien Su Santo, de repente no queda claro que es Dios el único que puede hacer milagros. Pero hay un santo muy popular, especialmente entre los comerciantes, y cuando yo les pregunto: oye, ¿tú sabes por qué San Martín Caballero es tu patrón? ¿Sabes por qué se le invita a estar presente en los negocios? Y me dicen: pues yo solamente sé que es patrono de esto, pero no sé realmente la causa. Vamos a platicar un poquito de él. Mira, la imagen de este santo es conocida por todos. ¿Cómo lo ves? Un hombre montado a caballo, vestido con el uniforme de los soldados romanos, cortando con una espada su capa y ofreciéndosela a un hombre que desnudo está sufriendo por el frío. Su nombre oficial, de hecho, es San Martín de Tours, porque él vivió en la ciudad de Tours, allá en Francia. Sin embargo, su imagen hace que la gente lo conozca más como San Martín Caballero. ¿Por qué? Pues por el caballito. Si está montado en un caballo, pues es un caballero. Qué curioso que ahora se nos diga a los hombres caballeros, aun cuando ya no montamos a caballo, ¿verdad? Así están las cosas. Así como el Zócalo se le sigue llamando porque tuvo una base en el centro para una columna, y ahora ya no hay Zócalo y le seguimos llamando Zócalo. Pues también a nosotros se nos sigue llamando caballeros, aunque ya de caballos, pues ni los de la feria siquiera nos trepemos. La imagen de este santo está presente, yo la he visto en tiendas de todo tipo, taquerías, farmacias, etc. Sin embargo, como te digo, cuando les pregunto a las personas sobre quién fue, nadie sabe nada de él. Algunos solo dicen que, padre, pues es buena para atraer a los clientes, y otros se atreven a mezclarlo con la superstición de ponerle agua y hierba al caballo de la imagen. Fíjate, una vez vi ahí en Jamaica que una persona tenía su agüita y su lechuguita. Y le dije: oiga, ¿y eso para qué? No, padre, es que si uno tiene contento al caballo de San Martín, pues a uno le va muy bien. Y como al caballo le da sed, pues hay que ponerle su agüita también. ¿Quién le dijo eso? Pues una comadre. ¿Y a su comadre quién le dijo? Pues otra. ¿Y a quién? Pues ¿quién inventó aquello? ¿Quién sabe? Pero a veces las cosas van caminando de oreja en oreja, de boca en boca, y la gente lo hace sin tener ninguna razón, y eso es precisamente a lo que se le llama superstición. Otros lo que hacen es acompañarlo de listones rojos, de plantas de sábila, de ajos machos, y uno dice: pues así al rato ya no vas a saber quién fue el que te ayudó, si el listón rojo, si el ajo, si la sábila
o el propio santo, ¿no? O si tú crees realmente en San Martín Caballero, pues entonces ¿para qué le pones la sábila y la pirámide? Yo creo que este tipo de cosas, de confusiones, de mezclas, no es muy buena. Tenemos que recordar que las imágenes de los santos deben servirnos para conocer su vida, para imitar su ejemplo, para solicitar su ayuda y estar más cerca de Dios. Pero si una imagen se convierte en motivo de superstición, magia o brujería, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja y en ese caso la imagen se convierte en algo totalmente malo o totalmente nefasto. Quizás por esta razón, algunas personas de otras religiones nos dicen que los católicos somos muy malos y que somos idólatras y que somos supersticiosos. Yo diría, la mayoría de los católicos entendemos bien lo que significa una imagen, que no es Dios ni los santos, simplemente nos lo están representando. La mayoría de los católicos no mezclamos superstición con magia o con fe, pero no faltan, tenemos que reconocerlo, algunos católicos de esos que nunca van a misa y que se dejan llevar por todo tipo de chisme, y estos son precisamente los que por falta de cultura, de información, van mezclando una cosa con otra. Así que si tienes una imagen que te sirva para acercarte a Dios, y si no, pues mejor deshazte de ella. San Martín nació en Hungría entre los años 315 y 317, es decir, el siglo IV. Pero sus padres lo llevaron desde muy pequeño a Italia. Su padre era un militar del Imperio Romano, por lo que él tuvo que seguir, Martín, una ley que obligaba a los hijos de los oficiales veteranos a tomar las armas. Y más que, digamos, obligarlos, era una forma de ayudarles económicamente, porque especialmente los militares en Roma recibían muchos apoyos económicos, y también sus hijos. Él no estaba muy contento con tomar las armas, pero pues tuvo que seguir lo que sus padres le habían inculcado. Sus papás no eran cristianos. Él, cuando estuvo ya en Italia, se interesó mucho por las enseñanzas de Cristo. Conoció a un joven que le fue hablando más de Cristo y de Cristo, hasta que él se decidió bautizar cuando estaba cumpliendo los 18 años. No de pequeño, sino ya una conversión de una edad mayor. En ese momento abandonó su carrera militar y regresó a Hungría. Por su ejemplo, su madre y otras personas se hicieron cristianas. San Martín fue electo después como obispo de Tours, allí en Francia, y murió el 8 de noviembre del año 398. Fíjense que, ¿por qué se le representa entonces con este ancianito? Se dice que en cierto día de el frío invierno, él se encontraba en la ciudad francesa de Amiens, allá al norte de Francia. Hacía mucho frío y en las puertas de la ciudad se encontró con un hombre muy pobre, casi desnudo, que estaba temblando de frío, y entonces el santo se llenó de compasión y quiso mostrar su generosidad cortando su capa en dos para cubrir a aquel indigente. Pero, bueno, aquí tenemos varias preguntas. Primero, pues qué gacho, ¿por qué no le da la capa completa? ¿Por qué solamente le da la mitad? Segunda pregunta, ¿por qué es patrono de los comerciantes? ¿Qué tiene que ver el que haya sido o soldado o que haya cortado su capa con los comerciantes? ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que en aquel tiempo el Imperio Romano les daba a los militares solamente la mitad de su uniforme. ¿Para qué? Para que de esta manera los militares cuidaran el uniforme, porque tú sabes que todo lo regalado siempre se descuida. Entonces San Martín se recordó lo que le habían dicho sus maestros del cristianismo. Le dijeron: tú estás obligado a dar lo que puedes, no más de lo que puedes, ni menos de lo que puedes. Cuando Martín pensó darle la capa al anciano, dijo: no, pero no es toda mía la capa. De la capa solamente es mía la mitad. Le voy a dar entonces la parte que puedo darle, y la otra la conservo por si me pregunta el imperio dónde está la parte del imperio. Aquí está. Esto hizo precisamente que los comerciantes dijeran: ah,
Entonces yo no puedo regalarle a mis clientes la mercancía, porque si no pierdo. ¿Pero qué puedo darles? Buen trato, buena calidad, atención. Entonces voy a hacer como San Martín, les doy lo que puedo y no les doy lo que no puedo. De tal manera que los comerciantes, por esta razón, decidieron elegir a San Martín Caballero como su patrono. Y cada vez que la gente recibía un milagro de San Martín Caballero, decían, es que él pasó por mi vida con su caballito y traigo una herradura para demostrar que él me trajo bendiciones de parte de Dios. Su capilla ya en Europa se llenó de herraduras y de ahí mucha gente, por falta de información, dijo que las herraduras tenían poderes mágicos. ¿Cómo la ves? Y de esto continuaremos hablando en el siguiente segmento. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 31 de marzo al 10 de abril y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. Gracias por continuar con nosotros y estoy seguro que si tú le preguntas a tus amigos o amigas por qué la herradura es un signo de buena suerte, nadie te va a saber responder. Todo el mundo va a decir, pues no sé. Y entonces, ¿por qué la usan? Pues no sé. Y eso se convierte en superstición. Cuando la información te permite entender por qué se hace determinada cosa, deja de ser superstición. Por ejemplo, en la antigüedad las escaleras eran muy inseguras y la gente que pasaba por debajo de una escalera le podía caer la escalera encima, o le podía caer la pintura, o le podían caer las tejas de quien estaba arreglando el techo, y por eso pasar por debajo de una escalera era signo de mala suerte. La gente pensaba que las brujas que hacían hechizos y maleficios se podían convertir en gatos, y entonces al atravesarse en tu camino te maldecían todo el día. Y de ahí vino la costumbre de pensar que los gatos negros son de mala suerte. Y yo le pregunto a la gente que tiene gatos negros en su casa, ¿cómo le hacen para que no se les atraviese todo el día en el camino? Evidentemente que hay una superstición. Se van perdiendo entonces los orígenes y se convierten muchas cosas en supersticiones. Como te comentaba, este santo de Tours también fue famoso por la mitad de la capa. Y aquí te viene otra parte cultural. ¿Cómo se dice capa en francés? Chapelle es una pequeña capilla, ¿no? ¿Cómo se dice capa diminuta, chiquita, en español? Capita, capilla. Precisamente, fíjate, esta palabra va a dar origen a algo que mucha gente utiliza y ni siquiera se da cuenta. La mitad de la capa que conservó San Martín Caballero una vez que murió y cuando la gente lo consideraba santo, la guardaron en un cuartito pegado a la catedral. Y la gente decía, vamos al cuartito. ¿Qué vamos a ver al cuartito?
pues la capilla, la capita, la chapelle. Y al ratito la gente dijo, vamos a la capilla, vamos a la chapelle. Y mucha gente pensó que el nombre del cuarto donde se guardaba la capita, la capilla o chapelle era la capilla. Y de ahí vino la costumbre entonces, después de que a todos los cuartitos que estaban cerca de las catedrales se empezó a llamar capillas, y al ratito, donde había alguna imagen, la gente le empezó a llamar capilla también. ¡Qué interesante! Saber que este tipo de edificaciones se originan en la capa que San Martín Caballero entregara a aquel anciano, que por cierto, San Martín en sueños por la noche escuchó que le decía, yo soy Cristo a quien tú ayudaste en este día. Y quisiera terminar este segmento del programa respondiendo a otra pregunta de cuáles son los santos más populares en la iglesia y para qué. Mira, tenemos en la iglesia más de 2000 santos, pero los más populares son los siguientes. Santa Apolonia para dolores de muelas, porque a esta santa la martirizaron sacándole las muelas. Santa Águeda para la enfermedad de los senos, porque a ella la martirizaron cortándole precisamente los pechos. San Antonio Abad, patrono de los animalitos. San Antonio de Padua para el matrimonio y para encontrar objetos perdidos. San Blas para las personas enfermas de garganta, es el protector de los locutores, de los cantantes, todo lo que tenga que ver con quienes trabajan con la garganta. Santa Cecilia, patrona de los músicos. Santa Clara, patrona de los que trabajan en televisión. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver Santa Clara con esto si en su tiempo no existían los medios de comunicación? Fíjate que Santa Clara vivía encerrada en un convento, no salía a ninguna parte, y el día que murió San Francisco, que era el santo que había fundado su comunidad, ella no pudo ir a su entierro, ni a los festejos, ni a los funerales. Pero curiosamente, cuando las demás hermanas que sí fueron regresaron, ella les dijo, les voy a decir sin que ustedes me digan cómo estuvieron las cosas. ¿Cómo, Santa Clara? ¿Cómo le hiciste? Pues yo aquí, a través de la pared, vi cómo se iban proyectando imágenes. Yo vi que lo llevaban así en procesión y que después pasó el obispo y que después pasó esto y aquello. ¿Cómo le hiciste, Clara? Lo vi como proyectado en la pared de mi celda. De tal manera que Santa Clara habría visto como la primera televisión de aquel entonces. Por eso es patrona de la televisión. Santos Cosme y Damián, patronos de peluqueros, de enfermos, de médicos, de boticarios y farmacéuticos, y también se les invoca para obtener un órgano en donación, porque ellos fueron los que hicieron el primer trasplante que se conoce en la historia. San Cristóbal, este hombre alto que muchas veces es representado como gigante cargando a un niñito, y el beato Sebastián de Aparicio son patronos de los conductores, de choferes. San Dámaso, el patrono de los arqueólogos, porque este fue el primer papa que hizo excavaciones para recuperar las tumbas de los mártires, hizo arreglos muy importantes en los sepulcros de San Pedro y de San Pablo. San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas. San Ginés, el patrono de los comediantes y artistas de teatro. San Isidro, de la agricultura. Todos recordamos aquello de San Isidro, el labrador, quita el agua y pone el sol. San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, al idioma popular, es el patrono de los bibliotecarios. San José es patrono para obtener una buena muerte. ¿Por qué? Pues imagínate, él murió acompañado de Jesús y de María. ¿No te gustaría morir igual? Pues yo creo que sí. San José de Cupertino es el patrono de los estudiantes que van a tener un examen. Fíjate que San José de Cupertino no era nada bueno para la memoria, pero curiosamente, cuando él rezaba, le preguntaban solamente lo que se le había grabado, solamente lo que tenía en la memoria. Y especialmente en Roma, en su santuario, pues es muy querido. A mí me pasó algo muy particular. Yo estaba estudiando allá en Roma y un día
antes de llegar a la Universidad Gregoriana, donde estaba estudiando, se me ocurrió pasar a su santuario nada más para conocerlo, saludar un poquito al Santísimo Sacramento ahí, y voy llegando a la universidad y el maestro, sin decir nada, dice: sopas, examen, y era examen además oral, nada de escrito ni nada, y yo como soy Aguilar, pues ya me dijeron Giuseppe Aguilar in piedi, o sea que José Aguilar póngase de pie, y ahí va la pregunta. No había estudiado yo nada, y resulta que en ese momento dije: ay, San José de Cupertino, ayúdame, y el maestro me preguntó lo único que me sabía, así que bueno, a San José de Cupertino se le pide para que te pregunten solamente lo que estudiaste y no cosas que se te olviden. San Juan Bosco es el patrono para obtener empleo, San Judas Tadeo y Santa Rita de Casia para causas imposibles o desesperadas. Esto porque San Judas Tadeo logró quitarle el veneno a unas serpientes venenosas y que no ocasionaran daño, y Santa Rita de Casia, cuando estaba a punto de morir, era invierno y tenía ganas de una fruta, y no había fruta en aquel momento, y le dijo a una hermana religiosa: vaya usted al claustro y tráigame esta fruta, y en aquel momento apareció en un árbol del claustro la fruta que ella quería. San Liborio contra los cálculos y arenillas en el riñón. San Lucas, patrono de artistas y pintores. Santa Lucía, patrona de enfermedades de los ojos y patrona de las bordadoras, no porque le hayan sacado a ella los ojos, sino porque su nombre significa la que da luz. ¿Y un ciego quién es? Aquel que no puede percibir la luz. Entonces, si un ciego le pide a Lucía que le permita ver la luz, entonces se convierte precisamente en patrona de esta enfermedad. Y las bordadoras, pues para que no perdieran la vista. A propósito de esto de la luz, fíjate que, por ejemplo, esta miel de maguey Mimex, que nosotros hemos anunciado tanto como algo bueno para los diabéticos, ha hecho que varias personas que perdieron la vista, al tomarse esta miel, vayan recuperando su forma de ver. Concretamente, en un programa tuvimos a una señora incluso que cayó en un elevador de 22 pisos, no le pasó nada, pero quedó ciega, y empezó a tomar esta miel de maguey, y fíjate que empezó a ver como lucecitas, ella nos dice así, la vista se le empezó a aclarar. Evidentemente también le pidió a Santa Lucía. Santa Marta, patrona de las amas de casa y de los que trabajan en hoteles. San Martín Caballero, protector de comerciantes y de fabricantes de ropa. Santa Mónica, por la conversión de los hijos y del esposo. San Pascual Bailón y San Diego, patronos de los cocineros. San Peregrino, patrono contra el cáncer. San Ramón Onato, protector de las mujeres encinta, de los recién nacidos y protector contra chismes. Santo Tomás Apóstol, patrono de los arquitectos y de toda construcción. Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, y la Virgen de Loreto, la patrona de los aviadores. Son los santos y las santas más famosos. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla. ¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza. Pregúntale al Padre José. El Camino del Amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en
en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Ángel de Dios, ya que la soberana piedad a ti me encomendó, ilumíname, rígeme, guárdame y gobiérname en este día o en esta noche. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Amigas, amigos, ¿quién puede decir que sabe absolutamente responder a todo aquello que se refiere a la Biblia, a la fe, a la Sagrada Escritura, en cómo se fue formando, a la historia de la Iglesia? Yo creo que nadie. Yo creo que por esto es muy importante que cada uno de nosotros vayamos conociendo a través de cursos, de preguntas, de libros, y vayamos dándole un poco de más fundamento a nuestra fe. Es cierto que la fe va mucho más allá de cualquier proceso intelectual, pero es cierto también que nuestra fe puede estar como avalada, como sostenida también por la razón. La razón no se opone a la fe. La razón y la fe pueden trabajar en una forma conjunta. Y la pregunta que voy a responder es la siguiente. Fíjense, ¿quién ocupó el lugar que dejó vacante Judas Iscariote? Y me parece una pregunta interesante porque muchas veces sabemos que Cristo tuvo 12 apóstoles, el número 12 particularmente porque así como Jacob formó al pueblo de Israel con sus 12 hijos, y cada uno de estos hijos fue teniendo descendientes que formaron las 12 tribus de Israel, pues Cristo quiso tener también el número 12 como grupo de fundadores de su nueva iglesia, de su nuevo pueblo de Dios. Pero resulta que Judas Iscariote, pues sabemos todos que se quita la vida, y la iglesia entonces continuó únicamente con 11 apóstoles. Pues ¿qué te parece si vamos viendo un poquito la respuesta? Judas Iscariote pudo haberse arrepentido de su traición como lo hizo Pedro, sin embargo, no confió en la misericordia de Cristo y decidió ahorcarse. De esta manera, con su falta de confianza en Dios y su muerte, pues dejó incompleto el número de los apóstoles. Y el número 12 en la Biblia significa plenitud, por lo que era necesario complementar el grupo de los 12 apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos menciona lo siguiente. Te leo la cita. Por aquellos días se reunieron los creyentes, que eran unas 120 personas, y Pedro tomó la palabra y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro ministerio. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Acéldama, que quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito, por otra parte, que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante que otro ocupe su cargo. Es necesario, continúa diciendo este texto de la Biblia,
que uno de los que han estado con nosotros durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, se ha constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Continúa el texto diciendo: se propusieron 2, José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los 2 elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Esto que te acabo de leer está en el capítulo número 1 de los Hechos de los Apóstoles y está entre los versículos 15 al 26. Con esto nos queda muy claro que los apóstoles quisieron completar el número de 12, pero tenían un gran problema porque tenían a 2 candidatos. Como escuchaste, uno se llamaba José y otro Matías. ¿Cómo le hicieron para elegirlos? Para elegir entre los 2 a uno, pues simple y sencillamente hicieron oración. La oración es lo más importante, pero ¿cómo saber cómo Dios les iba a responder? Pues acudieron a las suertes. En este sentido, fue primero la oración y ya la suerte, que casi siempre era a través de pajitas. Le ponían, por ejemplo, 2 pajitas y cada quien elegía una, y el que tenía la pajita más grande era el ganador. Pues así es como fue considerado Matías, el apóstol número 12. Y aquí no hay que confundirse, porque hay algunas personas que dicen que el que ocupa el lugar de Judas es San Pablo. No, San Pablo va a llegar mucho tiempo después. De hecho, San Pablo va a ser considerado el apóstol número 13. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta especialmente viene a partir de estos libros de Dan Brown, en donde se habla del supuesto Santo Grial, de María Magdalena y cosas de este tipo, por errores en la cuestión histórica. Y la pregunta ¿es cierto que el emperador Constantino fundó la iglesia? Bueno, aquí tenemos que ser muy claros: de ninguna manera. Tan solo debemos recordar que el emperador Constantino vivió casi 300 años después de Cristo. ¿Cuántos? Fíjate, 300 años después de Cristo, cuando la iglesia tenía ya una muy larga historia que comenzó con la resurrección de Jesucristo. 300 años de historia me parece que son cosa muy importante. Y además, esta iglesia fundada por Cristo ya había trabajado en la predicación. Tanto los apóstoles como el propio Cristo habían realizado su propia predicación. Tenemos datos suficientes sobre la fundación de la iglesia. Primero, en la intención de Jesucristo, como nos lo dice el Evangelio de San Mateo, cuando San Pedro reconoció a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, cuando le dijo: «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan», o Jonás, que es lo mismo, «porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos». Y Cristo le dice: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla». Fíjate, sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia, y ningún poder podrá destruirla. ¿Te parece que esto lo dijo Constantino? No, esto lo dice Cristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. El inicio de la iglesia fue en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y ellos dieron el primer testimonio de Cristo resucitado. De hecho, Pedro fue el que tuvo esta valentía. Así dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Te voy a leer la cita. «Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración». Esto está tomado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 42. En cambio, a diferencia de lo que acabo de mencionarte, lo que sucedió con Constantino
simplemente fue que él reconoció el cristianismo y le dio la libertad para su desarrollo. ¿Cuándo sucedió esto? Pues cuando ganó la batalla allá en el puente Milvio, un puente a las afueras de Roma, en el año 312, y en aquel momento entró como emperador a Roma, manifestando su triunfo. Precisamente al año siguiente, en el año 313, él promulgó un decreto que se conoce como el Decreto de Milán, en donde se concedía oficialmente la libertad de culto a los cristianos para difundir su fe. Los historiadores cristianos de aquel tiempo, como por ejemplo Eusebio de Cesarea y otro historiador que se llama Lactancio, cuentan que antes de aquella histórica batalla, Constantino tuvo un sueño en el que se le mostró que si colocaba una cruz a sus estandartes, una cruz como la de Cristo, él podría obtener la victoria. Así lo hizo Constantino y venció. Con el tiempo, él mismo se mostró plenamente identificado con los cristianos y comenzó a apoyar a la Iglesia de distintas formas. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, reconoció para el imperio el domingo como día oficial de descanso, ya que era el principal día de la celebración de fe. También Constantino favoreció la construcción de basílicas en todas las grandes ciudades. ¿Para qué? Para que los creyentes, que en aquel tiempo ya empezaban a ser muy numerosos, pudieran reunirse con mayor comodidad. Entre estas basílicas que apoyó en su construcción Constantino, destaca la Basílica de San Pedro en Roma, la de Santa Sofía en Constantinopla y la de la Resurrección allá en la ciudad de Jerusalén. También Constantino apoyó la realización de una reunión de obispos que se llama concilio en la ciudad de Nicea. A este se le conoce como el Concilio de Nicea en el año 325, donde los obispos y teólogos expresaron en una fórmula de fe la divinidad de Cristo. Allí en aquel concilio surgió el credo que tú y yo decimos todos los domingos para manifestar en una forma sintetizada en qué creemos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Bendito sea Señor. ¿Quieres honrar la memoria de tus seres queridos que ya están en la presencia de Dios? Las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián son la excelente forma para pedir por ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo. Pide por el eterno descanso de tus difuntos con una misa en su nombre que se celebrará cada día durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de marzo se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas. Para mayor información sobre cómo anotarlo, llama a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. También en estos números puedes enviar un mensaje de WhatsApp. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta serie de preguntas y respuestas. Y estamos respondiendo a esta pregunta de si Constantino fue el que fundó la Iglesia. Pues ya nos queda muy claro que no, que el que la funda es Cristo y que sus apóstoles y los sucesores de los apóstoles continúan predicando, llevando el Evangelio a distintas partes, hasta el siglo IV, en donde Constantino lo único que va a hacer es reconocer el derecho de los cristianos, va a crear un decreto en Milán donde los cristianos ya no van a ser perseguidos a muerte y podrán reunirse en los espacios que ellos consideren adecuados. Decíamos que Constantino mandó construir la Basílica de San Pedro, la de San Pablo y otras más.
Pero hay un aspecto relacionado con Constantino que no podemos dejar de mencionar en este programa, y es que su mamá, hoy conocida como Santa Elena, dedicó su tiempo y su esfuerzo en identificar muchos lugares importantes sobre la vida de Jesús en Tierra Santa, y se preocupó también mucho en recuperar algunas reliquias que tuvieran que ver con Jesucristo, como por ejemplo los fragmentos de la cruz. Hay algunas contradicciones en la actuación de Constantino. ¿Cómo qué? Mira, él se hizo bautizar hasta el final de su vida porque tenía temor de que, siendo ya bautizado, con toda la exigencia de la vida cristiana, pudiera fallar y así complicar su camino de salvación. Así que dijo, no, si ser cristiano implica tanto compromiso, tanto esfuerzo, pues prefiero yo seguir viviendo tranquilamente, y ya cuando esté más cerca de la muerte, entonces pido que me bauticen. Y eso es lo que hizo Constantino. Cuando ya era bastante mayor, pidió su bautismo. Algunas otras personas, sin tener verdaderos fundamentos históricos, se atreven a decir que Constantino fue el que inventó el credo que decimos nosotros todos los domingos. Yo te acabo de decir que él apoyó el Concilio de Nicea, es decir, él apoyó a que los obispos de toda aquella región se reunieran en reflexiones teológicas y ahí sintetizaran las enseñanzas de Cristo, sintetizaran lo que un verdadero cristiano debe creer. Pero eso es una cosa muy distinta, el apoyar a los obispos, a decir que Constantino fue el que creó el credo y obligó a los obispos a que aceptaran la divinidad de Cristo. Por otra parte, Constantino tuvo también algunos momentos bastante oscuros. Por ejemplo, hubo una época en la que él comenzó a perseguir a los sacerdotes y obispos que estaban en una sana y correcta fe, y se dedicó a apoyar a algunos grupos que tenían graves problemas de fe, que estaban cometiendo alguna herejía. Finalmente, tenemos que decir que Constantino no fue el que le da el permiso final a la Iglesia Católica, aunque él comienza este permiso para que los cristianos pudieran manifestarse libremente. Fue hasta el año 387, y esto no solamente ese año, sino que entre los años 387 y 394 fue cuando el emperador Teodosio, te repito el nombre, Teodosio, prohibió definitivamente el paganismo en Roma, es decir, dijo, señores, ahora en Roma está prohibido creer en Hércules, en Júpiter, en Diana, en todos los dioses de aquel tiempo, y declaró a la Iglesia Católica como la religión oficial del Imperio Romano. Hay quienes dicen que Constantino fue el que declaró a la Iglesia como la Iglesia oficial, pues también les falla ahí, fue el emperador Teodosio. Y nos vamos a otra pregunta que tiene que ver también con aquellos tiempos de Constantino del siglo IV, y es la siguiente. ¿El celibato fue instituido por Cristo? Pues no, la pregunta tiene una respuesta muy clara, no. El Evangelio nos dice que San Pedro estaba casado. Si Cristo hubiera querido solamente a seguidores solteros, no hubiera elegido a San Pedro. ¿Cómo sabemos que San Pedro estaba casado? Porque, acuérdate, en una ocasión Cristo curó a su suegra. Y si Pedro tenía suegra, significaba que también tenía esposa. Por otra parte, el apóstol San Pablo, en su primera carta a uno de sus amigos, a Timoteo, pide que los obispos y sus auxiliares estén casados. ¿Cómo dice esta carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 1 al 12? Dice así: es muy cierta esta afirmación. El que aspira a presidir la comunidad, es decir, el obispo o el sacerdote, desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside, obispo, debe ser un hombre irreprochable que se haya casado una sola vez. Tampoco se trata de que ande de tilingo-lilingo o con varias esposas, sino que se haya casado una sola vez. Que sea sobrio, equilibrado,
ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Continúa diciendo San Pablo, los diáconos, una parte de los sacerdotes, deberán ser hombres casados una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Como puedes ver, estas citas bíblicas nos permiten comprender que Cristo no pidió el celibato a sus ministros, por lo que en la comunidad cristiana primitiva, los sacerdotes, la mayoría de ellos estaban casados. ¿Cuándo aparece entonces el celibato? El celibato va a aparecer como una norma de la Iglesia, que no es lo mismo que una petición o una orden de Cristo, en el siglo IV. Concretamente, en un concilio recuerda, es una reunión de obispos, en una pequeña ciudad que se encuentra al sur de España, muy cerca de la actual Sevilla, y aquella ciudad se llamaba Elvira. Por eso se le conoce como el Concilio de Elvira. En el canon, es decir, en una ley que se promulga en aquel tiempo, en el canon número 33 de esa reunión, se encuentra la ley más antigua sobre el celibato del clero. Posteriormente, el celibato se extendió como una norma para otras regiones, y como actualmente es una ley promulgada por el Papa, pues también puede ser abolida por él. Si Cristo hubiera instituido el celibato, significaría que nadie podría quitarlo. Pero como el celibato viene más bien como una necesidad de la Iglesia, primero porque faltaban sacerdotes, después porque los sacerdotes tenían que cambiar constantemente de localidad y pues no era justo que anduvieran con su esposa y con sus hijos para todos lados, y más adelante porque pues va a haber momentos en que el celibato se va a considerar como algo definitivo para dar testimonio de vida. Pero el celibato también va a ir teniendo algunos cambios. Va a haber épocas en que se puede vivir sin él y otras épocas en donde no hay ningún problema en que el celibato forme parte de la vida sacerdotal. Te voy a poner dos ejemplos concretos de cómo el celibato no siempre se llevó a cabo ni fue exigido en todo momento. Por ejemplo, el cura Hidalgo tuvo varios hijos y era sacerdote, y toda la gente sabía que tenía hijos. También el cura Morelos y Pavón, todo el mundo sabía que era sacerdote y todo el mundo conocía a sus hijos. Esto significa que en su tiempo, aquí en la Ciudad de México, el celibato no era considerado como se considera ahora. Celibato simplemente era considerado que no esté casado con una persona con la que tenga determinado compromiso, que no reconozca a sus hijos, y eso era célibe. Por eso es que el cura Miguel Hidalgo no reconocía a sus hijos, aunque vivían con él, ni el cura Morelos. Pero esto es una manera muy particular de ver el celibato. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado en este programa. Muchas bendiciones. Hasta mañana.